Cordial saludo para todos los estudiantes del lectivo Estética, Filosofía del Arte. Este video pretende desarrollar una temática muy importante en la concepción estética de Hegel, precisamente desde una perspectiva diferente a la de las lecciones sobre estética de Otto, que publicó estas lecciones, la segunda edición de 1842, posterior obviamente a la muerte de Hegel, que murió en 1831. Eh, estas lecciones fueron obviamente tomadas, fueron publicadas, editadas por Otto, pero no fue el único, digamos, de los discípulos de Hegel que realizó este trabajo, hubo otros discípulos, entre ellos Victor von Keller, que les ofrezco precisamente aquí una consideración diferente a la propuesta por Otto. Incluso el mismo Otto había hecho igualmente una primera publicación de las lecciones mucho más anterior y que refleja una postura diferente. La postura de Otto es una postura muy sistemática, más sistemática que la del propio Hegel, y la que pretende generar la idea de que prácticamente el arte griego es el arte por excelencia y las demás clases de arte pues están muy por debajo o finalmente que han muerto a raíz pues de una cierta decadencia que trae el arte. Otra de las consideraciones es específicamente lo de la referencia a lo bello ideal. Esa referencia a lo bello ideal está tratada precisamente en las lecciones sobre estética como la manifestación sensible de la idea. Sin embargo, el énfasis que hace Otto es muy diferente al que, por ejemplo, hace Victor von Keller. Y en ese sentido, la filósofa Annemarie Gettmann-Ziffert rebate esa posición de Otto, en el que el énfasis precisamente lo establece como esa manifestación sensible, ¿sí? Y ella propone otro tipo de lectura al respecto a partir de la obra, digamos, propuesta de Victor von Keller a partir de las lecciones también de Hegel de la estética. Este será entonces uno de los recorridos y también la segunda parte entraremos también en consideraciones ya específicas sobre la expresión, la apariencia y la expresión en las lecciones sobre estética de Hegel. ¿Sí? Entonces empecemos diciendo que Gettmann-Ziffert ha sido una estudiosa, Annemarie Gettmann-Ziffert, una filósofa alemana actual, ha sido una estudiosa de la estética en Hegel, sobre todo por la elaboración de las ediciones de dos versiones diferentes a la redactada por Heinrich Gustav Otto, conocida como Lecciones sobre Estética, que comprenden los cursos de Berlín entre los años 1820-21, 1823, 1826, 1828 y 29, compilación que hiciera de ellas el mismo Otto en 1835 como la primera edición sobre Lecciones sobre Estética. La segunda, había mencionado, 1842. La primera de estas dos versiones corresponde a la recopilación de apuntes del mismo Otto a las lecciones dictadas por Hegel en Berlín, tituladas Lecciones sobre Filosofía del Arte, y que dictó en el semestre del verano del año 1823, la cual difiere, entre otras cosas, en extensión y concepción a la primera mencionada y más conocida. La segunda versión es la titulada Filosofía del Arte o Estética, recopilada por Victor von Keller, discípulo de Hegel también, quien recogió los apuntes de las lecciones dictadas en el semestre de verano de 1826 y donde se vislumbra una clara diferencia entre estas y las lecciones recopiladas por Otto, publicadas en 1835, en las cuales
se evidencia más la mano de este último y su intención de forzar la concepción estética de Hegel en un sistema completamente complejo, cerrado y estrecho, que para nada corresponde a la versión dada por Viktor von Keller. Es más, parece ser incluso esta versión de Keller más cercana a la que el mismo Otto elaborara como lecciones de filosofía del arte que ya habíamos mencionado hace poco en los cursos de 1823. Entonces, Otto primero hace unas lecciones de filosofía del arte a partir de los cursos de 1823. Después está Victor von Keller con el título Filosofía del Arte o Estética de las lecciones de verano de 1826. Y la tercera edición, digamos, serían las lecciones sobre estética, pero de 1835 y después de 1842 del propio Joto, ¿sí? Entonces, son esas tres las que tenemos, eh, digamos, las fuentes que tenemos sobre la concepción estética de Hegel. Estas dos primeras, las de Joto de las lecciones de 1826 y las de 1823 y las de Victor von Keller de 1826, son los dos estudios que hace precisamente Getman-Ziffert sobre una lectura diferente a las lecciones sobre estética de Hegel. Entonces, precisamente por ello mencionamos que para Getman-Ziffert, la transcripción realizada por Otto de estas lecciones de 1823, las primeras, bajo el nombre de Estética o Filosofía del Arte, permite reconocer para Hegel, comillas, una característica determinante del arte a partir de su función espiritual, es decir, histórico-cultural. La orientación de la estructura filosófica en la realidad del arte y la lograda reconstruida y la lograda y reconstruida unión de la consideración filosófica e histórica del arte diferencia las lecciones posteriores de un añadido fenomenológico construido dialécticamente. Ahora bien, ahí cierro las comillas de la filósofa. Ahora bien, en lo que respecta al tema en cuestión, es decir, a la tesis de lo que hemos trabajado como el fin del arte, esta interpretación de las lecciones, la de Otto, al igual que las posiciones de Fischer y Mundt, entre otros, parece callarla a favor de otra tesis según la cual se trataría más bien de un inacabamiento futuro del arte, debido a que en ella se abandonaría la fundamentación sistemática del arte a favor más bien de una consideración histórico-fenomenológica del mismo. En general, la visión que se ofrece del arte en ambas ediciones, la de Victor von Keller de 1823 y la de Otto de 1826, es que no siguen, como en la estética, una fundamentación sistemática desde la dialéctica, sino que se propugna más por un acercamiento desde un punto de vista más vital, existencial y dinámico del arte, inmerso en un devenir histórico que determina sus configuraciones. En términos actuales, diríamos, es más constructivista y menos dogmático. Entonces, este es un elemento bien interesante precisamente porque nos pone en una perspectiva que no es ya sistémica, esta nueva interpretación de Getman von Ziffert a partir de estos dos trabajos de la filosofía del arte, nos pone en una concepción menos rígida de la concepción hegeliana sobre el arte y al contrario más vitalista, más dinámica, ¿sí? E incluso menos dialéctica. Casi como pensando que en el arte la dialéctica no es un elemento fundante. Bien, entonces esto implica que el arte precisamente no sería un fenómeno al lado de otro, sino que por su forma reflexiva de lo dado vendría a ser tanto como el espejo de una cultura, como aquello mismo que la impulsa. Por esto mismo, la tesis del fin del arte no puede seguir siendo ligada al periodo clásico del arte y su interés en el arte bello, o sea, el periodo clásico es el griego, ¿cierto? No puede seguir siendo ligada al periodo clásico del arte y su interés en el arte bello como lo pretende en su estética, donde la clásica forma del arte, cierro comillas, ocupa un puesto clave en el mundo griego como la fundadora de cultura, en tanto es esencialmente obra de arte. Si bien ésta se orienta al ideal del clasicismo griego,
no es en cuanto a forma estética que se determina, sino que su función forma desde la historia el justo valor de la reflexión sobre la variación de algunos significados históricos culturales, mas no se establece como la regla de los juicios de valor estético en general. Es decir, el mundo clásico no es la regla para la concepción de arte futura. Hegel no abandona, pues, según la filósofa, la tesis del pasado del arte en sus lecciones, sino que realiza una crítica a la ilustración y sus exigencias de cientificidad propias de la razón, donde la idea del arte se circunscribe a una mediación meramente sensible e intuitiva. Por el contrario, el espíritu de la época o el momento exigiría del arte, además de este componente intuitivo, una reflexión histórica y por ello se debe fundamentar filosóficamente su resultado. Es decir, ahora el arte no instaura ya, como en el mundo griego, ningún tipo de orientación inmediata o meramente sensible. Eso lo dice Getman Ziffer. De esta manera, esta posición estaría más cerca a los primeros escritos de Hegel, sobre todo en los escritos de Frankfurt, que hemos visto también nosotros en clase, en los que anuncia una nueva época marcada por una mitología de la razón como el más alto acto de la razón. Les invito a que vuelvan a revisar esos escritos del primer esbozo para un sistema del idealismo alemán. O sea, la razón como la mitología de la razón, perdón, como el más alto acto de la razón, y que por ello es capaz de configurar su época en sus distintas manifestaciones, no solo culturales, sino también morales y políticas. En pocas palabras, se trata de un acto unificador. Esto es, ve en el arte Hegel una orientación reflexiva, no ajena ni a la razón ni a los relatos religiosos, aspecto que le permitiría poder comprender desde el propio arte el momento histórico que lo impulsa. El arte adquiere, por medio de una fundamentación filosófica, comillas, dice Ziffer, su significado como una forma de la razón en la historia. Me permito escribir entonces el nombre de la autora que estamos aquí mencionando, para que, si ustedes quieren, los escritos de Getman Ziffer prácticamente están solamente en alemán. Pues en mi trabajo de doctorado, pues obviamente yo tuve que recurrir a estas fuentes. Sin embargo, el texto que les he mencionado de Victor von Keller sí aparece ya en el español y hay un estudio preliminar de Getman Ziffer, obviamente sí, es en editorial ACAL, La estética o filosofía del arte se llama. La filósofa entonces es Getman Ziffer, Anne-Marie Getman Ziffer. Y el discípulo de Hegel que estamos aquí mencionando es Victor von Keller. Victor von Keller. Este son la estética, se llama así, estética o filosofía del arte. Este es el gran texto, pues, que estética o filosofía del arte. Este es el texto, perdón, es filosofía, no, perdón, es filosofía del arte o estética. Es esta, filosofía del arte o estética. Filosofía del arte o estética. Ese es el texto de Victor von Keller. ¿Sí? Bien, tenemos entonces que estas son las recopiladas. Estas son las recopiladas en 1826. Estas son las de 1826. Entonces es algo así como unas lecciones sobre estética, ¿cierto? Pero las de Victor von Keller se llaman, es filosofía del arte o estética.
Ese es el texto que nosotros estamos siguiendo acá, en las críticas que hace Getman Ziffer precisamente eh, para la versión de Joto, que son las lecciones sobre estética. Entonces, para Getman Ziffer, Hegel asume este pasado del arte tal como se manifiesta en la edición de 1826 de Victor von Keller, para resignificar su época histórica también a través del contenido mismo, cuando en el arte romántico se vuelven los ojos al arte oriental y su simbolismo, debido a que aquella época cuenta con una gama de posibilidades de formas dadas ya en el pasado y cuyos contenidos se resignifican se resignifican y además enriquecen la modernidad. Es decir, aquí este texto de von Keller nos lleva a concebir que el arte romántico como tal también tiene unas grandes influencias de lo que había sido el arte simbólico que es un arte preartístico, ¿cierto? Pues, perdón la redundancia, pues, unas manifestaciones preartísticas en las que imperaba sobre todo las construcciones gigantescas asociadas precisamente al concepto de lo sublime en Hegel, ¿cierto? Entonces, esto es el elemento. La diferencia entre este mundo oriental o el arte oriental simbólico con respecto al arte romántico es precisamente que el arte oriental o este arte simbólico sobre todo prevalecía la exterioridad, lo natural por encima de lo interior. En cambio, el mundo romántico o el arte del mundo romántico más bien es un mundo interior que prevalece sobre el mundo exterior o natural. Eso es lo que a continuación precisamente vamos a mencionar. En efecto, el arte simbólico llega a ser fuente de nuevas formas para la interioridad subjetiva del arte romántico, como la que encuentra Hegel, por ejemplo, en la obra poética de Goethe, en el llamado Diván de Oriente y Occidente. Esa es una obra poética de Goethe. O en las modernas tragedias de Shakespeare también, donde hay toda una influencia del arte oriental. Ahí Hegel trabaja eso específicamente allá. Efectivamente nos refiere la filósofa Getman Ziffer que en la obra mencionada de Goethe, Hegel ve allí una, comillas, integración y con ello una actualización de determinados momentos del arte simbólico, especialmente la comparación en el arte romántico, aquí la épica, es decir, se realiza ya una continuación o complemento de lo romántico por las formas del arte simbólico. Ahí termina la cita. Esta concepción del fin del arte está ligada al ideal mismo del arte, el cual en sus lecciones de estética Hegel la toma desde la belleza en tanto aparición sensible de la idea, manifestación sensible de la idea. ¿Sí? Sin embargo, lo que se nos revela en estas otras ediciones de las lecciones es que dicho ideal no tiene su asente en lo sensible mismo, como tampoco en la belleza, como nos lo ha querido hacer creer Giotto, en la estética, sino que recae precisamente en la aparición misma, en el shine, como lo que da nacimiento al espíritu, ¿cierto? Entonces, precisamente la interpretación que da Getman Ziffer es la predominancia del aparecer sobre incluso lo sensible mismo, ¿cierto? Ese aparecer en alemán es Schein, ¿sí? Es el aparecer. Es también un término que hace referencia a que algo brilla, ¿sí? Entonces la aparición misma es lo que da el nacimiento al espíritu. Es el Dasein, también el Dasein es lo que existe, lo que está ahí al frente, ¿cierto? ¿Sí? El Dasein. Es decir, el ideal mismo del arte está sobre todo especificado en el Shine como tal. Tiene pues como su ser mismo en el Shine y el Shine ya de por sí es dinámico, ¿no? Es por la aparición por el Shine que la idea finalmente se nos presenta en su forma sensible, intuitiva. Y es que para Hegel, incluso etimológicamente bello, viene de aparecer, ¿sí? Aquí hay una etimología que toma Getman Ziffer que es muy interesante, que es el bello en alemán. Bello en alemán es schöne, pongamos aquí schöne, que es lo bello, viene de shine,
¿sí? Que es precisamente el aparecer. Bello viene de aparecer, dejando de ser la apariencia mera ilusión para convertirse en el medio por el cual se manifiesta la idea misma. Esto, según los aportes pues, de Keller de 1826. Entre el espectro de formas posibles que enriquecen la forma de arte romántica en su manera de expresión artística se encuentra lo feo mismo, lo ya no bello. Lo feo es lo ya no bello, que se deriva de un nuevo centro de expresión que se desplaza de lo divino a lo humano propiamente, como si se tratara de una nueva santidad del arte, una Neue Heiligen, y que puede evidenciarse en las representaciones alusivas a los martirios o a la misma crucifixión de Jesucristo. Ahí hay un elemento, digamos, casi que grotesco, ¿cierto? Una crucifixión debió de ser lo más degradante posible para un ser humano. De hecho, recordemos, bueno, o recordemos, no, o le remito más bien al texto de Isaías del 53, el capítulo 53, donde se habla de las tribulaciones del siervo de Dios. ¿Sí? Esa es una profecía que hace referencia directa a la pasión de Cristo, donde hay un pasaje donde dice prácticamente que no tenía belleza ni esplendor, su aspecto no era nada atrayente, parecía un gusano, ¿cierto? Parecía un gusano. Esa es como la cita. Se las voy a referir para que, pues digamos, tengamos también claridad sobre la importancia, pues también de estos aspectos proféticos que hay precisamente que anticipan, que anticipan la, la pasión y muerte de Jesucristo. Sufrimientos y triunfos del Señor, ¿sí? Dice, ¿quién va a creer lo que hemos oído? Esto es de Isaías 53. ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna que se hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor. Su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Como alguien que no merece ser visto, lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta, y sin embargo, él estaba cargado con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades, el castigo que sufrió nos trajo la paz, por sus heridas alcanzamos la salud. ¿Sí? Dice también, así como muchos se asombraron de él al ver su semblante tan desfigurado, que había perdido toda apariencia humana, así también muchas naciones se quedarán admiradas, los reyes al verlos no podrán decir palabra, porque verán y entenderán algo que nunca habían visto. Eso es entonces una idea de que la pasión ya pues anticipada eh, orientaba precisamente a, a una negación de lo bello también en esos momentos, de lo bello y digamos, como de todo ese aspecto triunfalista que pudo haber tenido pues un Mesías como tal, ¿cierto? Aquí en el arte romántico como tal se reivindica eso precisamente, ¿cierto? Se reivindica la deformación, la fealdad, el sufrimiento, el fracaso inclusive de este proyecto de retención, digamos, del proyecto de redención, sino digamos, más bien mm, de la visión que se tenía del rey Salvador, ¿no? Entonces, este es el punto que trae Hegel con respecto al arte, de que se trabaja más el aspecto, em, un aspecto, digamos, degradante, ¿sí? En el arte también, a partir precisamente de las figuras, de ciertas figuras de los nazarenos. Bien, pero de manera más contundente, Hegel hace referencia a los maestros holandeses del siglo XVII, época en la cual el arte de la pintura ha llegado a tal perfección técnica y en la cual el hombre allí ha alcanzado tal grado de bienestar y comodidad con su moderna subjetividad que, comillas, al sentirse en el mundo como en casa,
Esa es la impresión que da Hegel sobre los maestros holandeses del siglo XVII, pierde de alguna manera el interés por el arte y se concentra más en la representación de lo cotidiano y lo real, encontrando un gran contento en volver de nuevo a la representación de lo externo y natural, algo así como un regocijo reflexivo, como una alegría, como una jovialidad objetiva en las cosas. Este aspecto del arte podría compararse, pero bajo otras formas expresivas, con el concepto de desartificación de Adorno. Adorno habla de la desartificación del arte, es decir, como aquello que cuando nosotros, por ejemplo, nos vamos a tomar un café, es un café descafeinado, o cuando tenemos problemas con la lactosa, deslactosificada, ¿cierto? Es como quitarle al arte también como la cualidad esencial y presentarlo como algo simplemente pues muy atractivo, pero que en el fondo ya no hay arte, ¿sí? Ese es el concepto de desertificación que corresponde a unas características propias de una época que ha llegado a tal extremo de refinamiento y de sobreproducción que ha terminado mercantilizando la cultura, el arte y le ha puesto un valor de dinero que no le hace honor precisamente a la obra de arte como tal, sino impone un valor comercial. Eso ya hemos hablado en clase, las obras de arte casi que empiezan a pesar más por esas actividades de, de poner las obras de arte precisamente a disposición de los magnates, ¿cierto? De subastarlas. La época de la subasta del arte es nuestra. Sobre todo, eso no se daba mucho en el arte del pasado, ¿cierto? Entonces, esto es lo que hay que diferenciar. Encontramos pues que esta interpretación del fin del arte rescata a partir de las ediciones de Giotto de 1823 y de Victor von Keller de 1826 una dimensión que sobrepasa la, de- la dependencia de esta tesis a la época clásica donde lo bello se alzaba como la esencialidad misma del arte, dejando al lado otras expresiones como lo otro del arte. Una especie de post-arte que se degradaba de su idea original, o sea, la del mundo griego. Con esta nueva visión de Keller y Giotto, se desplaza por un lado el acento de la idea de belleza como manifestación sensible de la idea de hacer el ideal, a hacer el ideal lo vital mismo de la apariencia, del shine, que permite relucir, brillar, darle vida y existencia a lo sensible mismo. Es el aparecer lo que le da la vitalidad, el resaltar a lo sensible. No es lo sensible el énfasis que se debe de hacer, que eso es lo que sugiere Otto precisamente. Y por otro lado, el hecho de que no es ya lo meramente intuitivo o sensible, inmediato, lo que constituía el arte, sino que debido a la exigencia de los tiempos modernos, el arte debe fundamentarse ya en lo filosófico para conferirle un significado que es capaz no solo ya de representar su momento histórico, sino sobre todo de configurarlo y realizarlo. Es decir, el arte configura inclusive la historia. No es simplemente que la historia o las condiciones sociales y de producción, como dicen los marxistas, son las que determinarán el arte. No, el arte también, en la lección de Hegel, configura la historia y la cultura. Es un agente dinámico, activo, no meramente pasivo, como nos lo ha hecho creer en varias ocasiones, inclusive gracias al mismo Ojoto, esa interpretación está sosteniendo esa idea, digamos, de pasividad del arte como tal. Bien, es por ello que Javier Domínguez, un filósofo de la Universidad de Antioquia, enfatiza sobre la nueva luz que estas ediciones sobre las lecciones, sobre todo las de Keller de 1826, le aportan al esclarecimiento de la relación entre la apariencia y lo sensible con respecto a la idea, formulada por Giotto en sus lecciones de estética, sobre la definición que hace de lo bello artístico como la apariencia sensible de la idea. Para Domínguez, esta formulación tal cual aparece en estas lecciones induce a una pérdida drástica, dice él, en comillas, pérdida drástica, de tal manera que ésta continúa con la concepción jerárquica platonizante donde la apariencia está asociada a la mentira, o al menos a 3 grados inferiores con respecto a la idea, concepción que, comillas, desfigura el auténtico pensamiento de Hegel, y esa ha sido una de las peores inercias que sigue empezando como un lastre sobre la filosofía del arte. Cierro comillas. Esto es del 2006.
Por su parte, la edición que hace Getman Ziffer de la versión de Keller sobre la estética replantea esta relación en términos de hacer de lo sensible apariencia y de la apariencia verdad. Como se ve, el aporte de la filósofa Getman Ziffer y del filósofo Javier Domínguez está enfocado hacia una reconsideración de la función de lo sensible en el arte, de tal manera que se ajusta a la concepción hegeliana, en tanto se lleva la apariencia al ámbito de lo objetivo, esto es, de la verdad. Entonces, ahí hay una relación ya directa precisamente del arte con respecto a la verdad. Se trata de la superación del ámbito subjetivo y meramente sensible del arte para pasar al ámbito objetivo y real donde el arte contribuye a la formación del espíritu. Esto en relación con el fin del arte propiamente se traduce en que ya no es el ideal clásico en el que ya no es el ideal clásico, perdón, el que determina el arte propiamente, sino que éste en su devenir histórico se nutre de diferentes formas artísticas ya pasadas. Hasta aquí entonces la primera parte que quería participarles de esa interpretación, esa nueva interpretación que está haciendo Getman Ziffer sobre el aspecto de las lecciones de Hegel a partir de Victor von Keller, otro discípulo de Hegel. Bueno, para el segundo momento entonces voy a enfocarme específicamente al aspecto de la apariencia y la expresión en la estética como tal que estamos trabajando. Bien, entonces en esta segunda parte hablaremos de de la apariencia y la expresión en la forma del arte clásico en las lecciones de estética. El arte clásico pues hace referencia entonces al mundo griego, ¿sí? Es interesante para este estudio contrastar la estructura de lo que representa la fenomenología del espíritu, dónde se ubica, digámoslo así, en la fenomenología del espíritu, el arte, ¿sí? Recordemos, porque ya lo habíamos también mencionado, en la fenomenología se daba primero varias secciones, la conciencia, la autoconciencia, la razón, el espíritu, la religión y el saber absoluto. El saber absoluto. Pero es aquí en la religión que se despliega en tres momentos. Se despliega como el arte natural, perdón, la religión natural, la religión del arte y la religión revelada. Aquí tenemos entonces el despliegue. Esta parte en los términos hegelianos correspondería a la subjetividad. Esta parte del espíritu, sobre todo el espíritu y la religión, correspondería al mundo del objetivo, de la objetividad, ¿cierto? Y el absoluto estaría igualmente entre la religión y el saber absoluto. La religión es como ese puente que le permite al espíritu ese aspecto, ese contacto con lo absoluto, ¿sí? Precisamente por la divinidad. Entonces aquí está lo subjetivo por una parte como la conciencia, autoconciencia y la razón, el mundo objetivo que hace referencia a lo que produce el espíritu, por ejemplo, la eticidad, el derecho, la moral, la cultura, todo eso pertenece al mundo objetivo. Y el mundo de lo absoluto, es lo que está determinado por la religión en su contexto con lo divino
y el saber absoluto, que es la filosofía misma. ¿Sí? Ese es uno de los elementos. Pero en el apartado de la religión vemos que hay una división y en el segundo momento de la división, la religión del arte, es ahí donde vamos a encontrar todo el trabajo que hace Hegel con respecto a el mundo del arte en Grecia. Este es el mundo de Grecia. Ahí trabaja la estatua, la estatuaria, los himnos, pero también asimismo las olimpiadas, los ritos eleusinos también, ¿cierto? Donde el cuerpo, por ejemplo, en la primera de la estatuaria, que corresponde a un momento que se llama el arte abstracto, la estatuaria hace parte de ello. Eh, el, el- el arte viviente es precisamente el cuerpo también como vehículo del arte para, por ejemplo, para las olimpiadas o para los ritos orgiásticos eleusinos y finalmente un arte espiritual que sería el mundo de la épica, de la tragedia y de la comedia, ¿cierto? Ese es la religión del arte. Ese es entonces el punto donde yo hago el énfasis precisamente interpretativo con respecto a la expresión. Ahí está el lugar de la expresión donde se despliega y donde permitiría llegar a formular precisamente una interpretación acerca de la filosofía del arte. Em, entonces, esto es por una parte la fenomenología. Pero en las lecciones sobre estética, hemos visto entonces que las lecciones de estética están divididas a su vez por tres momentos, ¿cierto? Por la idea, el concepto de lo bello ideal, por una parte, así comienzan, después de la introducción, es el concepto de lo bello ideal. El segundo punto es las formas que asume lo ideal. Entonces, en las formas que asume lo ideal, lo bello ideal, entonces está precisamente el mundo oriental, el mundo clásico, que es lo de Grecia, y el mundo romántico, y el arte romántico. Entonces corresponde al arte simbólico, que es el mundo oriental, el arte clásico, pues que es de Grecia, y el arte romántico, que es el mundo del cristianismo hasta el mundo germánico. Todo eso lo abarca, ¿sí? Entonces, aquí vamos a poner un foco, digámoslo así, en ese arte clásico específicamente, sin dejar de mencionar pues los demás. Entonces, es interesante precisamente para este estudio contrastar esa estructura presente en la fenomenología del espíritu, ¿sí? Lo concerniente a la religión del arte, que es este pasaje de la religión, con las lecciones de estética de 1836 y la revista 1842 de Heinrich Gustav Otto, en donde el tipo de exposición pasa de ser especulativa, que es el punto de la visión especulativa de la fenomenología, que es una obra de 1807, recordemos, estas lecciones son mucho más posteriores, pasa de ser especulativa a historicista. Las lecciones son historicistas. ¿Por qué? Porque recoge ese mundo oriental, que es el mundo prehelénico, de Egipto, de Asiria, de la India, etcétera, etcétera, y que es una concepción además de tipo objetiva, pues precisamente por ese aspecto historicista que tiene, ¿cierto? De tal manera que en esta el énfasis recae más en el desenvolvimiento del arte como arte histórico, en sus formas y contenidos, más que en la experiencia que la conciencia hace esta en sí para sí. En la fenomenología trabaja es la experiencia de la conciencia del arte, pero no como aquí lo vamos a ver. Se trata de exponer en este inciso de qué manera asumen características no solo fenomenológicas, sino históricas los conceptos de apariencia, de manifestación en relación con la expresión. Em, estos son términos pues que se desarrollarán pues a lo largo de este escrito. Específicamente, esto se va a dar es en las formas del arte clásico, ¿sí? En las lecciones de estética. Ya habíamos dicho que la apariencia, eh, la apariencia
corresponde a lo que es el Schein, la manifestación, pongamos aquí manifestación, porque es lo primero, ¿cierto? La manifestación es el Erscheinung, y la expresión en alemán es Ausdruck, ¿sí? Bien. No obstante, es importante tener en cuenta previamente los estudios recientes como los de la filósofa alemana Annemarie Gettmann-Ziffer, donde ha sacado a luz posiciones diferentes con respecto a la estética o filosofía del arte que ya hemos mencionado. Esto con el fin de enfocar que el problema de la expresión en el arte no se fundamenta en la manifestación sensible que asume la idea en sus distintas formas en tanto ideal, según las lecciones de estética, sino que consiste en asumir el ideal como una reconciliación de lo sensible y la idea. Esto es como una verdadera unidad orgánica en la que contenido y forma, naturaleza y espíritu cobran vida y existencia real en la obra de arte como tal. Para exponer este punto de vista, nos basamos obviamente en estos textos de Victor von Keller de 1826, de las lecciones que dictó en 1826 Hegel, que trabaja la filosofía del arte o estética, y del texto también de Hotto, Lecciones sobre la filosofía del arte, transcrito por Gustav Hotto en 1823. Ya habíamos mencionado que la filósofa Gettmann-Ziffer dice que estas lecciones presentan un problema no solo de estructura, sino de contenido en lo que respecta a la propia posición de Hegel, en lo que concierne a las anteriores lecciones sobre estética. En aquella Hotto introduce elementos ajenos a la filosofía hegeliana y remarca una sistematicidad que es extraña a la concepción misma del arte para Hegel. Gettmann-Ziffer señala a propósito sobre los intereses del alumno de Hegel en acomodar más su versión del arte a un cierto dogmatismo dialéctico, que no es lo propio de su maestro. Dice una cita, el propio Hegel, por otra parte, ha desarrollado una base sistemática de la estética en la enciclopedia y en las lecciones sobre la enciclopedia, que se ofrecieron en alternancia con las lecciones sobre estética, pero que obviamente no satisfacían el interés de los alumnos de Hegel. El resultado de la intervención de Hotto es que la estética no solo se expande en términos de contenido, sino también en términos estructurales. En efecto, Hegel propone al contrario una cerrada sistematización en el devenir de las artes, una abierta y libre transformación en ellas, que depende de las circunstancias propias de la época. Esto es muy importante. Esto ya nos deja ver otro Hegel, al menos en el arte, mucho más fluido, menos dogmático con respecto a su concepción de la dialéctica. Y no efectivamente entonces visto desde una predeterminación dialéctica formalista. En Hegel prevalece originariamente un tratamiento del arte más de índole fenoménica que a una dialéctica sistemática, que es la intención de Hotto con su transcripción. Bien, uno de los aspectos más problemáticos que presentan las lecciones de estética de Hotto de 1836 es que predomina el arte como una dialéctica rígida, sistemática, en lugar de determinarse por su devenir histórico y epocal. El arte tiene sus épocas y pueblos determinados, dice Gettmann-Ziffer. Ello implica que en estas lecciones sea la forma clásica del arte la que da la medida para determinar las otras formas y por ende para considerar un pasado del arte o fin del arte. O sea, las lecciones de estética dan es para eso, para pensar eso, ¿cierto? Concepción que si bien no es extraña al pensamiento hegeliano, tampoco puede pensarse como algo cerrado o acabado, puesto que la producción artística puede considerarse como una obra en progreso, no es acabada, sino en progreso. Igualmente en las lecciones de estética, Gettmann-Ziffer cuestiona la paternidad de Hegel en la definición de idea del arte como la manifestación sensible de la idea. ¿Sí? Ese es el ideal del arte, para que tengamos muy en cuenta para Hegel, manifestación sensible de la idea. El énfasis del ideal en Hegel, según la filósofa alemana, no está en lo sensible propiamente, sino en la existencia y vitalidad que asume la idea por el obrar mismo del espíritu, que es lo que ya hemos mencionado.
Con la interpretación de Giotto, según la cual lo bello ideal sería esta manifestación sensible, habría que aclarar que, si bien la obra de arte precisa de una exteriorización sensible, por supuesto, no es tampoco lo que la determina. Al contrario, lo que hace que esta obra sea arte es precisamente que lo sensible sea la apariencia misma, es decir, que la esencia de lo sensible, en tanto obra de arte, es la pura apariencia, o sea, el puro shine, ¿sí? Lo sensible como apariencia no es una ilusión, como lo puede percibir la conciencia en el fenómeno mismo. La obra de arte no es un mero fenómeno que capta el entendimiento con sus categorías, como lo menciona Kant, a pesar de que comparten un espacio-tiempo, no es el mismo en ambos casos. En la obra de arte lo sensible, como aquello que meramente aparece en unas coordenadas espaciotemporales a la conciencia, es superado como lo sensible material para volverse sensible esencial. Es más, sensible espiritualizado. Pero no se trata de una espiritualización abstracta de la idea, sino concreta e histórica, que aparece en la obra de manera efectiva. Es el espíritu encarnado a través de la obra misma, en una época y en un pueblo determinada. Esta obra no es mero reflejo del espíritu, sino su propia encarnación y actualización. En ella, forma y contenido se hacen unidad gracias a la idea que, al determinarse y cobrar existencia, se hace presente como un ser ahí, con su propia vitalidad, es decir, como ideal. ¿Cierto? El ideal es la actualización de la idea en última instancia. Es como se actualiza, pero se actualiza de manera en que todo aquello que lo rodea también influye en ella, efectivamente, pero aún así también ella misma, el arte como tal, influye en todas esas otras condiciones histórico-culturales también, ¿cierto? Em, no es mero reflejo del espíritu, sino su propia encarnación, su propia actualización. Eso es lo que empieza a cobrar sentido ya como el ideal del arte. Dice Getman Ziffer, la obra de arte y en general, el ideal no es la manifestación sensible de la idea, sino en apariencia, como la forma espiritualizada de lo sensible. La idea transmite lo concreto histórico, se convierte en una posición estético-mitológica. Se convierte el ideal, perdón, en estética y mitología. Hegel determina la obra de arte en el sentido de esta efectividad histórico concreta. El ideal es Dasein, es la existencia, es la vitalidad de la idea, es decir, presencia y obra vital de la idea del espíritu en diferentes épocas y pueblos. Claro, el arte entonces va a tener unas características propias según la época y según las circunstancias del pueblo que la produce. Por ello mismo, en este punto de vista contrario al propuesto en la estética de Giotto, la obra de arte clásica no es baremo, no es medida, ¿sí? No es el modelo, no es baremo ni paradigma para las otras expresiones artísticas pretéritas o futuras. De aquí que lo bello ideal no se puede entender como lo bello griego, sino como aquello en lo que aparece lo ideal. En alemán ya habíamos dicho, lo bello viene de apariencia, comparten esa misma raíz. Belleza, dice Getman Ziffer, es la idea a través del lado de la existencia y en efecto la contemplada existencia sensible, intuible. Ahí cierro comillas. Es en este sentido que lo expresa Hegel en su enciclopedia. Esta unidad de lo intuible y sensible que se da en la existencia es obra de la belleza configurada que realiza la idéntica y concreta esencia de la naturaleza y el espíritu. O sea, mire, en esta obra se realiza la concreción misma de esos dos elementos que hemos trabajado en clase, cómo confluyen naturaleza y espíritu. Y el espíritu, Hegel lo define como ¿qué? Como libertad, como libre. El espíritu es libre, ¿sí? Ahora bien, el hecho de que es en el arte clásico donde este ideal se equipara a la belleza misma en tanto es en esta forma, donde se alcanza una expresión adecuada de la forma con el contenido, así lo dice Hegel, ¿cierto? Es la expresión adecuada de la forma con el contenido. No quiere decir por ello que las otras formas, como el arte simbólico, como el arte romántico, estén excluidas de alcanzar el idealismo del arte. En ambas formas ocurre una inadecuación,
bien porque en la primera se precisa de una figuración que por ser del orden de lo natural no logra adecuarse al contenido de lo divino mismo y por ello recurre a lo sublime, a lo colosal. En cambio, en el arte romántico, al prevalecer la subjetividad, la interioridad, la figuración no importa para representar el contenido divino. Puede ser incluso del orden de lo feo, como ya lo hemos mencionado, pues lo divino al encarnarse en la finitud humana puede manifestarse en sus aspectos miserables, repugnantes, degradantes, como es el caso de los famosos nazarenos. Esta es una cita de Getman Seifert. Es decir, la estética proporciona por un lado un desarrollo conceptual de la esencia del arte, en cuyo centro se encuentra la determinación del ideal y por otro lado la caracterización del desarrollo histórico del arte en la doctrina de las llamadas formas de arte. Sobre la base de la sistemática, de la sistematicidad de la enciclopedia y en contraste con la estética publicada en 1836, Hegel desarrolla en sus lecciones un espectro de posibilidades configurativas del arte, que van desde lo bello característico hasta lo feo, de la recepción artística del juego con las bellas formas sobre el disfrute hasta la reflexión. Ahí terminamos la cita. Esta es una de las grandes diferencias que se han resaltado entre las lecciones de estética de la versión de Hutton y las anteriores. Por ello, el profesor Javier Domínguez, ya lo habíamos citado, resalta que, comillas, la revisión de la estética de Hegel llevada a cabo en la actualidad ha vuelto a poner en el primer plano la concepción del ideal como realidad, existencia y vitalidad de la idea, o como la idea en concreción histórica. Y ha recuperado además el planteamiento hegeliano de que el arte mismo en sus realidades históricas cambiantes ha sido el ideal en acción. Es decir, es un ideal performático. Vuelvo a citar. Es decir, que tal acontecimiento no ha quedado reducido solamente al arte de la forma clásica de los griegos, que ha sido otra de las persistentes desfiguraciones que ha padecido Hegel. De esta manera se establece una distancia entre la concepción dogmática del alumno de Hegel, que llevó la dialéctica de su maestro a límites que él mismo extrañaría, en tanto que la revisión de los otros apuntes de estas lecciones llevaría a pensar en una concepción del arte más vital, menos formal, que era lo que Hegel mismo criticaba de sus predecesores, como Kant, Fichte, como Schelling. Esta desfiguración llevaría a pensar en que el arte, tal como lo expone Hutton, empezaría y terminaría con los griegos y con ello pensar en un fin del arte o muerte del arte que no tendría sentido en el aspecto histórico y mucho menos filosófico, pues Hegel repite en varias ocasiones que la filosofía no tiene una función predictiva o profética. Es decir, Hegel no está en ningún momento diciendo que va a haber un fin de la historia o que va a haber un fin del arte. Eso, digamos, serían como aspectos post-hegelianos, ¿cierto? Interpretación de los hegelianos al respecto. El fin del arte tendría que revisarse a la luz del principio mismo de finitud que lo determina, pero también en su capacidad vital de transformarse y asumir nuevas figuraciones que permitan incluso configurar la historia. El arte, dice Getman Seifert, es por eso además no solo constitutivo para la historia de la experiencia de la verdad, el arte configura la historia. Cierro comillas. No es, sin embargo, este tema el que, pues, digamos, vamos o pretendemos desarrollar. Este, digamos, no es como nuestro punto. Em, pero es el centro mismo, lo que queremos desarrollar es con respecto a esa expresión que se desarrolla sobre el arte clásico. Em, Igualmente importante es detenernos en el sentido mismo de la expresión típicamente hegeliana con el que caracteriza el arte griego en cuanto a religión del arte. Se trata con ello del logro de este pueblo de haber encontrado en lo bello, comillas, esto es de Hegel, la expresión, es decir, en lo bello encontramos la expresión adecuada de la representación de los dioses. Expresión adecuada de la representación de los dioses. Es decir, cuando Hegel nos habla aquí de expresión, estamos hablando del aparecer mismo, de un aparecer, de un aparecer que no es meramente una manifestación como tal, sino es un aparecer que está configurando la obra misma como esa reunión de lo natural y de lo espiritual, ¿sí? Como religión es encontrar en esta figura humana la unión con la divinidad y como arte es encontrar la expresión adecuada de la representación de los dioses en la belleza de la figura humana. Cito a Germán Ziffer. La religión del arte de los griegos,
constituye el centro sistemático de la estética porque en el mundo antiguo la representación de los dioses encuentra su expresión adecuada en la bella forma humana. Ahí hay un equilibrio entre forma y contenido. En la división de la forma del arte clásico encontramos, el arte clásico se va a dividir, y eso es lo que vamos aquí a continuación a mencionar. Encontramos que la representación misma de los dioses está expuesta a una dialéctica que parte de la representación de los animales en su degradación como parte de una mitología ligada aún al arte simbólico oriental, pasando por la lucha entre dioses viejos y nuevos y configurarse en su individualidad hasta la tercera parte, su propia disolución en expresiones artísticas que degradan la divinidad a una irrisión de su naturaleza. Entonces, este es el capítulo, digamos, que pensamos estructurar a partir de esa división. Es una división que propone Hegel en el mundo clásico, ¿sí? Ya esta es la de la fenomenología. Y la que les pongo aquí es precisamente de las lecciones, ¿sí? La forma clásica del arte. La forma clásica del arte está dividida sobre todo en tres momentos específicos. Primero está el proceso de configuración. El proceso, o sea, casi proceso de configuración de la forma clásica del arte. Del arte. Es decir, es como su nacimiento. Aquí vamos a ver que Hegel trabaja de manera orgánica este desarrollo. Nacimiento, configuración, esplendor, una especie de como de punto culmen, y después una degradación, ¿sí? Entonces en esta primera, la primera parte de este sería la degradación, son temas como que toca esto, la degradación de lo animal, el sacrificio de animales, las cacerías, la metamorfosis. Primer punto de este. El segundo punto, o el segundo elemento dialéctico, es la lucha de los antiguos y de los nuevos dioses, los oráculos, los antiguos dioses a diferencia de los nuevos, la victoria sobre los antiguos dioses, animales, dioses. Y la parte tercera es de esta primera parte, hace referencia a la conservación positiva de los momentos puestos negativamente, los misterios, la conservación de los antiguos dioses en las representaciones artísticas y la base natural de los nuevos dioses. Segundo punto, el ideal de la forma clásica del arte. Ideal de la forma clásica. Este es el punto pues, central, ¿sí? Entonces, en este punto encontramos el ideal del arte clásico en general, el ideal como surgido de la libre creación artística. Este punto ya es muy importante, fíjese que está ya relacionado con todo el mundo del espíritu. Todavía el anterior estaba relacionado con parte de lo natural, los animales, pero los animales y los dioses, pero los dioses tienen ciertos elementos todavía de naturaleza, ¿sí? Rememoran un poco la naturaleza, sobre todo los antiguos. Los nuevos dioses van a empezar a asumir otros elementos mucho más de carácter humano, y precisamente se empieza a establecer como ese tipo de lucha que viene a desembocar en este momento de la libre creación ya más artística, inclusive. Los nuevos dioses del ideal clásico, la forma de representación exterior. Esa es la primera parte. En la segunda parte trabaja el círculo de los dioses especiales, la pluralidad de los individuos divinos, el carácter fundamental del círculo de los dioses y finalmente la individualidad particular de los dioses, la conservación del aspecto moral entre los dioses, el progreso hacia la gracia y el encanto. Y finalmente está en el arte clásico la disolución de la forma del arte clásico.
Ese es el punto donde hace referencia ya el primer punto, el destino. Sí, el destino es allá, ese lugar común de hombres y dioses. Los dioses también están sometidos al destino, particularmente. Disolución de los dioses por su antropomorfismo, falta de subjetividad interna. La transición a lo cristiano es por primera vez el objeto del arte nuevo, disolución del arte clásico en su propio ámbito. ¿Sí? Y al final es la diferencia entre la disolución del arte clásico y la disolución del arte simbólico, la sátira, el mundo romano como suelo de la sátira. La degradación finalmente para el arte en esta concepción de Giotto termina en la sátira. ¿Sí? Como puede notarse en sus tres grandes divisiones, el proceso de configuración de la forma clásica, el ideal de la forma clásica del arte, la disolución de la forma del arte clásico, el objeto de estudio es tratado de manera orgánica, es decir, como un ser vivo, en el que se expone el proceso de gestación, desarrollo y muerte de la forma clásica. La diferencia entre una estructura, como ya habíamos visto la fenomenología, y esta de la estética, radica en la mirada que el observador tiene con respecto a la obra como proceso de su aparición objetiva ante el sujeto, que es el caso de la última, es decir, de la estética, y la que el observador tiene con respecto a la experiencia de la conciencia en sí para sí, ante el, que es ante el fenómeno mismo del arte, que es la de la fenomenología. El proceso como tal es diferente desde la óptica que se mire. Para la conciencia, la representación que hace la religión del arte es el proceso por el cual el fenómeno del arte llega a la conciencia como representación. En tanto que captar el proceso de aparición, desarrollo y muerte de la obra misma en su forma clásica, en su realidad objetiva, se habla más bien de presentación, como Darstellung. Bien, estos son dos términos muy empleados en Hegel en la estética. Lo voy a poner acá. El Vorstellung es la representación. Representación. Aquí tenemos un prefijo for es ante, y stellen es, digamos, pararse enfrente, es un pararse enfrente, vorstellen, representarse, presentarse. Este es un presentar, representar, volver a presentar, ¿sí? En cambio el Darstellung hace referencia a una representación, ¿sí? En alemán, en el lenguaje común, el Vorstellen es también imaginarse. Stell dir vor, imagínate, stell dir vor, imagínate. Digamos como ponte en esa situación, imagínate que. ¿Sí? En cambio, el Darstellen es una especie de presentación casi que de carácter teatral, ¿no? Esos son dos elementos entonces que son muy particulares. El Vorstellung es un acto casi que de conciencia, ¿cierto? En cambio el Darstellen es algo que se nos da frente a nosotros y que él se presenta ante nosotros, pero sin necesidad de un movimiento reflexivo, específicamente, donde no está como esencial el movimiento reflexivo, que sí lo está en el Vorstellung, ¿sí? Ahora bien, ¿dónde cabe la expresión en ambos procesos? ¿Desconoció Hegel el papel de la expresión en el elemento del arte, al contrario de lo que Benedetto Croce desarrolla en su estética, que al contrario la estética de Croce, el elemento fundamental es la expresión? La hipótesis de partida para este caso radica en que Hegel no trabaja explícitamente la expresión pa- pa- particularmente en este elemento, es el que vamos en este elemento del Vorstellen y el Darstellen es el que vamos a seguir desarrollando con respecto a la expresión. Em, la expresión como tal no se desarrolla en Hegel en la fenomenología, sino más porque predomina más el aspecto de la representación del Vorstellung, es decir, esa representación que la conciencia hace para sí de la obra de arte.
Se trata aquí de la experiencia que hace la conciencia en su desarrollo espiritual en el que se han llegado a la autoconciencia por medio de su hacer artístico, superando su dependencia con la naturaleza en la figura anterior del artesano y la religión natural. Sin embargo, consideramos el hecho de que el no hablar explícitamente de ello en la fenomenología no implica una ausencia u olvido, sino un presupuesto. Lo anterior porque en el apartado de la razón observante de la fenomenología, em, la expresión como tal tiene su origen es en el individuo. En él opera la dialéctica de lo externo y lo interno, de la exterioridad propia de sus órganos y la interioridad de su psique. En dicha dialéctica es donde se manifiesta el carácter mediático de la expresión. Mejor dicho, la expresión es la que pone en unidad lo interior y lo exterior y lo ofrece luego como cosa a la razón. La expresión es, pues, en la fenomenología, no solo fenómeno en cuanto tal, sino en tanto obra es la cosa misma del arte, producción real del individuo. Al respecto, el ilustre comentarista de la fenomenología de Hegel, Jean Hippolyte, dice, la obra, comillas, es la expresión auténtica de la individualidad real en sí y para sí misma, cierro comillas. Obra con la cual la individualidad se determina en su modo de ser, es decir, lo que aparece en la obra es expresión de lo que somos. De ahí que el paso importante que se da es el paso de la abstracción de la individualidad a la objetivación misma del individuo por la determinación del obrar. Dice Jean Hippolyte otra vez. Así pues, es sólo en la obra abandonada por la operación que la lleva al ser, donde la naturaleza originaria del individuo se expresa en relación con la conciencia, que es la conciencia misma del individuo. Se expresa como una cualidad determinada, es la obra que condensa en ella toda la dialéctica de la operación y debemos preguntarnos cómo la individualidad real en sí y para sí misma va a poder preservar en ella su concepto. Toda obra, al ser expresión de una individualidad, es algo positivo, es algo que se halla de entrada, ¿sí? Eso lo dice Hippolyte en su obra sobre la fenomenología. La expresión en Hegel, sin embargo, es negativa en tanto es una mediación. Sí, aquí precisamente queríamos mostrar al inicio, cuando hablamos de manifestaciones, lo positivo es lo que también está ahí frente a nosotros. Después está el shine, que está mediado por un aspecto negativo como es la reflexión, y después la expresión que es la unidad de las dos anteriores, ¿cierto? Entonces por eso decimos aquí que la expresión de Hegel es negativa en tanto es una mediación, no es como lo propone Croce o incluso idealistas como Schelling, perdón, quienes sostienen que el arte tiene su principio en lo inmediato de la intuición. La obra como expresión de un individuo no es más que el resultado de un proceso dialéctico en el que se pone en juego no solo el interior del hombre, sino también su exterior. Esto desde lo más inmediato diríamos que su en sí está determinado por estas categorías, el aquí espacio y el ahora tiempo. Esta pobreza de la certeza sensible resulta un engaño ya que la percepción le hace ver la multiplicidad de cualidades que le lleva a poner en duda la supuesta unidad que le ofrecía lo sensible y se debe esforzar por volver a unir lo que antes había estado dividido, incluso a invertirlo en la certeza sensible de la fenomenología. Llegamos después a la fuerza del entendimiento que invierte toda esta relación, ¿sí? El hombre se vuelve consciente de que lo que ha puesto como objeto de estudio es él mismo y no el mundo como tal. La otra parte tiene que ver con su parapsique. En primera instancia, descubre en su aislamiento abstracto del mundo y luego como autoconciencia que se enfrenta a otra conciencia en la lucha de su reconocimiento. Aparece entonces el otro como un en sí, deprovisto de su para sí, el cual sea para el otro como puro objeto. El otro, como conciencia ética, no aparecerá más que en el espíritu, en la sección del espíritu. Podríamos decir también que en la obra misma queda contenido un en sí y para sí, que es propio del autor que la realiza. Digamos que allí queda consignada cierta rúbrica o signo de este. Sin embargo, la obra es también el otro del autor. La obra como tal acabada es tanto expresión del individuo, pero también expresión de sí misma. La obra ya no necesita del autor para mostrarse ante los otros, porque precisamente los otros, o más bien nosotros, los espectadores, ya la hemos reconocido en su individualidad. En este momento la obra aparece a la mirada de los otros o de nosotros y no solo del autor.
El mostrarse se da en el terreno del espíritu, la obra ha sufrido un proceso en el que su resultado es su en sí que se da para nosotros. El aparecer en la obra es distinto al aparecer de lo natural. En este aparecer ya se ha efectuado una mediación. Yo insisto, la obra de arte no es algo inmediato, es una mediación, porque está hecho precisamente por, por, por el hombre. Ese obrar del hombre ya implica una mediación como tal. El aparecer en la obra es distinto al aparecer de lo natural. En este aparecer ya se ha efectuado una mediación. La materia que lo conforma se ha transformado de su apariencia primera o natural a una apariencia segunda o espiritual. Es aquí donde entra a jugar el papel de la expresión en las formas del arte que ofrece las posibilidades figurativas de lo absoluto y determina el modo de aparecer propio de la época y de la cultura determinada. Comillas. Las formas de arte estructuran el mundo de las artes al preguntar cuál de las artes en una época y cultura particulares y que habla de las posibilidades dadas del absoluto divino llevan a la expresión de manera integral. Esto lo encontramos precisamente en Getman Ziffer también, ¿sí? O sea, las formas de arte estructuran el mundo de las artes, ¿sí? Y habla además de las posibilidades dadas del absoluto, en este caso de lo divino, llevan a la expresión de manera integral. Es claro que la expresión en el terreno de las formas artísticas, o sea, el Ausdruck, es la que permite identificar la esencia en la que un arte determinado asume aquellas posibilidades figurativas dadas de lo absoluto. Dichas posibilidades, que son infinitas, solo pueden manifestarse de acuerdo a unas condiciones epocales y culturales determinadas. Por ejemplo, en el arte clásico, la pintura perspectivística del Renacimiento era impensable, no porque no hubiese lo suficiente capacidad de expresar y comprender la perspectiva como tal a nivel conceptual, por ejemplo, sino que era imposible porque no le era necesaria la expresión del pueblo griego, la ilusión, porque es una ilusión de representar la lejanía o cercanía de manera proporcional. Por el contrario, la necesidad del arte clásico se expresaba más adecuadamente en la escultura, donde la figura humana correspondía con la del contenido divino y con la substancia ética del Estado. En el logro de la representación de la figura humana por los griegos, encontramos una intuición inmediata de la autoconciencia del espíritu. No es aún autoconciencia absoluta, pero sí su principio en tanto es por ella que el hombre toma conciencia de sí de manera exterior, sensible diríamos. Todavía no está el principio interior subjetivo que trae el arte romántico, al menos no esta subjetividad que es en sí para sí. Sin embargo, su gran ventaja con respecto al orden natural que regía el arte simbólico o el arte oriental, al tener que echar mano de figuras animales o vegetales para representar el contenido divino, o del arte romántico en que prima la interioridad subjetiva y en el que se tiende a desprender sin negar cada vez más el soporte sensible de su representación, es que en el arte clásico encontramos la expresión adecuada, es decir, esa correspondencia entre forma y contenido del espíritu como arte bello, que no es meramente externo, sino que contiene todo el trabajo del espíritu que se manifiesta no solo en los mitos, que acercan los dioses a los caracteres humanos, sino en la substancia ética, donde los hombres se acercan a los dioses como comunidad libre. Dice que ese es un elemento muy interesante, precisamente porque no solamente en las obras se está representando un aspecto meramente sensible, sino también un aspecto espiritual. Por ejemplo, el aspecto de la eticidad, ¿sí? De ese pueblo libre que eran la de los griegos. De ahí que el arte sea también arte libre, liberado de la contingencia natural, se eleva a lo infinito del espíritu, por eso en el sistema comparte lugar común con la religión y la filosofía. Sí, recordemos que en la filosofía del espíritu, el espíritu absoluto está conformado por tres elementos: el arte, la religión y la filosofía. Ahora bien, en esta me permito leer ya de Hegel específicamente de sus lecciones sobre estética, este apartado precisamente. Ahora bien, en esta su libertad, solo el arte bello es arte verdadero y cumple así su tarea suprema cuando es colocada en la misma esfera común con la religión y la filosofía. Cumple su tarea suprema y es únicamente una manera de expresar lo divino y llevar a la conciencia los más profundos intereses del hombre y las verdades más comprensibles del espíritu.
Fíjese que aquí ya la expresión es específicamente, la del arte es expresar adecuadamente lo divino. Pero ¿cuál sería la relación de la expresión con respecto al contenido y a la obra como tal? Esta relación la encontramos en la segunda parte de las lecciones sobre estética, la idea de lo bello artístico o lo ideal. La segunda parte, digamos, después de la introducción, por supuesto, porque esta sería la primera, ¿no? Allí encontramos una suerte de silogismos entre el contenido, que es igual al significado, como lo simple o abstracto. Por otro lado, la expresión o apariencia como su realización, lo determinante y finalmente la obra de arte misma, que es lo concreto. En comillas, en la obra de arte no está presente sino lo que tiene relación esencial con el contenido y lo expresa, dice Hegel, ¿sí? La obra de arte no está presente sino lo que tiene relación esencial con el contenido, que además es que lo exprese, que ese es su elemento más importante. La expresión está en el segundo término como aquello que representa la negación del contenido, en tanto aquella niega la universalidad de la substancia divina que es el significado, para configurarla en una forma determinada, que en este caso sería el arte clásico. Esto es, la expresión saca a la luz la esencia del contenido de la substancia que es netamente espiritual, es decir, interna, y la exterioriza en el acto que lleva a la síntesis de la obra de arte. No en vano, Hegel asocia la expresión a la apariencia, pues como ya arriba hemos mencionado, la esencia es la apariencia o el brillar de la sustancia. Más aún, es su actividad, su vida misma. De ahí que el ideal se defina como existencia, como Dasein, vitalidad, en el sentido en que el ideal, en el ideal la idea se encarna como obra de arte. Dice de nuevo Hegel en las lecciones sobre estética. En una palabra, el arte tiene la determinación de aprehender y expresar como verdadera la existencia en su apariencia. Aquí hay una concepción de la expresión en la que entonces abarcaría la manifestación y la apariencia. Es decir, en su adecuación al contenido ajustado a sí mismo, existente en sí y para sí. La verdad del arte no puede tampoco ser simple exactitud a la que se reduce la sediciente imitación de la naturaleza, sino que lo externo debe coincidir con lo interno, que concuerda en sí mismo y puede, por tanto, revelarse como sí mismo en lo externo. Esa cita es de Hegel. La obra de arte está llamada, pues, por medio de la expresión, a realizar esta coincidencia de lo externo con lo interno, pero de tal manera que no solo concuerde en sí mismo, sino que se revele con V, revele como sí mismo. Esta es entonces la verdad del arte. La importancia de esta cita y esta paráfrasis radica en el salto cualitativo que da Hegel con respecto a la tradición estética, en la que primaba la explicación del arte como imitación de la naturaleza sobre la expresión espiritual. Es decir, ya no es la naturaleza la que se expresa en la obra, sino que es el espíritu que se encarna en la obra misma y se revela a sí mismo en tanto otro. Esto es, el espíritu se expresa de manera adecuada con la figura humana, que es donde coincide lo externo y lo interno. En la figura humana se expresa este sí mismo con el sí mismo del espíritu, de tal manera que no es contingente sino necesaria esta concordancia. El espíritu está como en casa con la figura humana, pues comparten su sí mismo, comillas, y la expresión de lo espiritual es lo esencial en la figura humana, dice Hegel. Pero se entiende que no es solo la figura en tanto su mera corporeidad, sino lo que comporta al ser humano en su esencialidad. El asunto es que en los griegos la figura humana coincide con el interior de su existencia, de su Dasein. Es la figura humana ética y religiosa a la vez, es decir, la figura humana idealizada.